humanísticos de Dios. Si no descartamos estas nociones de una vez y por todas, vamos a tener dificultad para captar alguna de estas verdades bíblicas y no vamos a tener paz. Lamentablemente, ese concepto humanístico que a muchos le han inculcado, que vienen de enseñanzas mezcladas y falsas, no le permiten vivir un evangelio de paz y sosiego y no le permiten entender frente al verdadero Dios el cual se encuentran. Para usted poder entregarse a alguien necesita conocerlo. Si usted no se preocupa en conocer a Dios de verdad a través de su palabra, no de un sueño, no. Yo quiero conocer a Dios a través de su palabra, de lo que el Señor me indica a través de su palabra, porque lo escrito está. Entonces tú vas a poder ser un cristiano genuino, un cristiano victorioso, un cristiano valiente, un cristiano de fe. Mientras tú no entiendas estas verdades, vas a vivir todo el tiempo patinando en un lugar que tú crees que es peligroso, pero que no lo es. Simplemente es tu mentalidad que te va a llevar a la traición. ¿Cómo estos tres atributos muestran la soberanía de Dios? Debo explicarlo. Debemos suponer, por ejemplo, que pasó algo fuera del control de Dios. Esto pudo ocurrir solamente por una de las tres razones siguientes. Si ocurrió algo, sígame hermano para que me entienda. Si ocurrió una cosa que Dios no la supo, Dios no la sabía ni tenía el control, fuera del control de Dios, debemos entonces analizar lo siguiente. Quizás, número uno, Dios no sabía lo que iba a pasar y en ese caso no sería omnisciente, o él no tuvo el poder para prevenirlo, por lo tanto no es omnipotente, o no tuvo presente en ese momento y por lo tanto no es omnipresente. Si una persona, amado hermano, niega la soberanía absoluta de Dios, por implicación está negando uno o más de sus atributos naturales y por supuesto esto es una total y aberrante herejía que no te va a ayudar a ti a nada, todo lo contrario, vivirás un evangelio sin fe, un evangelio flojo, un evangelio dual, como le decía yo anoche a algunos hermanos donde estaba predicando. Aún así, amados hermanos, en la Biblia no hubiera información con respecto a la soberanía de Dios. Los atributos naturales divinos serían el fundamento suficiente para declararlo como un artículo de fe. Y a esto es lo que se le puede llamar en teología una inferencia teológica. La tercera evidencia es la inmutabilidad. La inmutabilidad. Cuando hablamos de este término en teología, inmutabilidad, es importante que nosotros demos la definición profunda de la palabra inmutabilidad. Y yo quiero que usted me preste toda la atención. El término inmutable significa que no cambia. Esto se encuentra dos veces en la Biblia. Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18. A eso se le llama inmutable, inmutabilidad. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, el 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amados hermanos, recientemente traducciones usan la expresión que nunca cambia, porque algunos consideraron que la palabra inmutabilidad solía ser pesada y que algunos no la iban a entender. Entonces algunas nuevas traducciones, tratando tratando de colocar el texto a la mejor disposición de su lector, del lector de la Biblia para que lo pueda entender, entonces han puesto nunca cambia.
porque la palabra inmutable es poco conocida para algunos. Y esto es desafortunado, mis amados, ya que inmutable tiene la idea de irresistible e infalible. Dios es irresistible. Dios es infalible y no solamente se refiere a un plan ideado por Dios, sino también a su persona. Y Santiago, el apóstol Santiago expresa este pensamiento así: del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escuche bien, Santiago 1:7. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lógica, si Dios podría cambiar, no sería soberano. ¿Cuántas veces Dios quiere llevar a una persona por un lugar y la persona le dice: Dios, yo no quiero por ahí? Por ejemplo, ahí está el caso de Balaán. ¿Acaso cambió Dios lo que quería hacer? No lo cambió. Al final de la jornada, ¿qué hizo Balaán? Lo que Dios quiso. El caso de Job. ¿Recuerdan el caso de Job? Satanás pensaba que iba a destruir a Job. ¿Lo pudo destruir? No. Pero ahí está el caso de José también. Todo acontecimiento en la vida de José, Dios lo tornó para ser bendecido, y los sueños que José se hacían, que no era algo que lo estaba soñando por intuición humana o por una obra fisiológica de la carne, si pudiera decirse así, por intuición humana, no, sino que se soñaba cosas que Dios le mostraba. Al final de la jornada, Dios hizo todo lo que dijo que iba a hacer con la vida de José. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia. Como Dios no actúa, por ejemplo, ay, fulano está tocado, como mucha gente yo veo que dice. Pero como Él no da el paso, entonces Dios está frenado de actuar. Ey, eso no es bíblico. ¿Cómo me demuestras tú esa expresión por la Biblia? No hay cómo mostrarla. Tendrás que usar textos fuera de contextos. Dios es irresistible. Dios es soberano. Todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y donde quiera que pueda existir algo, Dios hace todo lo que quiere. Dios es inmutable. Por eso, Dios es todopoderoso. La inmutabilidad de los decretos de Dios. O sea, Dios en sus decretos no cambia. Dios en su decreto no cambia. Y quiero leer un texto bíblico y que usted también me acompañe. Y ojalá todo aquel que me está oyendo en este momento tenga la Biblia en mano y haga anotaciones y haga como los de Berea. Que escudriñe. Que escudriñe. La Biblia, en Hechos capítulo 6, Hechos 6, 17, usted lo puede buscar. Hay una declaración muy importante que yo quiero que usted, con detenimiento y calma, Hebreos, déjeme ver un momentito, estoy aquí hojeando la Biblia. Hebreos. Vamos a ver lo que dice aquí Hebreos, porque esto es por la Biblia, lo que uno habla tiene que decirlo por la Biblia. Uno exponiendo la palabra de Dios no puede estar inventando, ni puede estar inventándose cosas. Estamos cansados, hermano. Estamos cansados de estar escuchando mensajes con aditivos. La palabra no puede adulterarse. El predicador, la gente que está hablando detrás de los púlpitos, tiene que empezar a utilizar la Biblia, la palabra de Dios, que eso es lo que va a cambiar a la gente. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Dice así: de igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dijo Dios que algo sucedería
y lo afirmó con una promesa. Amén. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estuve leyendo yo ahora mismo en la Biblia de Dios para Todos. Yo le digo a usted la versión que yo leo, porque es importante, porque puede ser que usted tenga otra versión. Usted es posible que tenga la del 60, pero yo voy a usar la del 60 también para leer a Hebreos capítulo 6, versículo 17. Ahora voy a tomar la del 60, la estoy hojeando para que usted pueda también apreciarlo esto en el mismo lenguaje que es probable que usted esté leyendo, ¿verdad? En una Reina Valera del 60, que es una Biblia muy buena, la han querido atacar bastante y han llegado ahora un grupo de gente, sábelo todo, diciendo de que esa Biblia está llena de errores y que no es así como dice ahí, pero usted sabe la gente que se ha convertido cuando nosotros los predicadores predicamos lo que dice la Reina Valera del 60 y en el nombre de Jesús delincuentes, drogadictos se han convertido. Entonces ahora han venido un grupo con otro evangelio diciendo que no, que esa no es la Biblia. Usted ha visto, mire hermano, hay cosas grandes en esta vida, hay cosas grandes en esta Biblia. Satanizan la Reina Valera del 60. Yo me convertí, me acuerdo como ahora un predicador que estaba hablando cuando leyó en una Reina Valera del 60. Pero ahora, esto es grande, ahora se han levantado tanta gente que saben demasiado que no saben nada con otro evangelio. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 17, en la Reina Valera del 60, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí está. La palabra consejo en griego que aparece en Hebreos capítulo 6, versículo 17, la palabra consejo en griego significa boule. Y boule, traducido, significa plan o propósito. Por lo que nosotros en esta oportunidad podemos decir a ciencia cierta que por lo cual Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa su consejo, su plan, su propósito. Amén. Entonces juramentó o interpuso juramento para que sepan que Dios no miente, que Dios no cambia, que Dios no se devuelve. A Dios no lo va a devolver unos gritos que hagamos, a Dios no lo va a devolver lo que quiere el hombre. El hombre quiere salvarse a su manera, el hombre quiere ir al cielo a su manera, pero señores, a la manera de Dios, a la manera que dice la Biblia. Por eso es que hay un grupo de gente predicando su propio evangelio, acomodándolo a la gente. Pero lo escrito está. Y a la manera de Dios es que deben ir las cosas. Y a la manera de Dios es que deben hacerse todo. Porque el dueño de todo esto es Dios, no es ningún hombre. Según esto, amados hermanos, los planes y propósitos de Dios, al igual que su persona, no cambian ni pueden ser resistidos de forma exitosa por el hombre. Si así fuera, Dios no podría garantizar el cumplimiento de sus promesas, como está escrito en Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18. Algunas veces, amados, las palabras propósito y consejo para describir la inmutabilidad de la voluntad de Dios es utilizada. Y el concepto que Dios no permite que nadie cambie lo que Él ha planeado se llama en teología inmutabilidad de los decretos divinos o inmutabilidad de la voluntad de Dios. Esto significa que cuando Dios decide hacer algo, no hay diablo, ni infierno, ni demonio que pueda resistirlo. Es decir, Él no permite que sus planes sean frustrados. De otra forma, Dios no podría mantener sus promesas y por tanto no sería soberano.
Por ejemplo, cuando Cristo nace, usted se acuerda de lo que hizo Herodes, ¿verdad? Mandó a engañar a los magos y al final de la jornada quien fue engañado fue él. Tratando de matar a todos los niños, ¿lo pudo matar? No, porque los planes que Dios tenía no podían evitarlo nadie ni resistirlo. Y yo quiero decirte que ese mismo Dios tú le sirves. Él tiene planes y propósitos contigo. Tú ves estos cristianos que de todo dicen que el diablo impidió, que Dios me iba a bendecir, pero que el diablo se levantó y que yo iba para la iglesia y Satanás me impidió. Usted se lo permite, todo eso es usted que se lo permite, por no sujetar su carne a la presencia del Señor, por no vivir un evangelio genuino, transparente. Entonces es muy fácil decir, no, que fue el diablo, como que él tiene poder. Él no tiene poder sobre los hijos de Dios y nosotros los cristianos tenemos que entender eso. A usted no lo puede parar nadie. Pablo lo entendió de tal manera que se atrevió a decir en un momento con mucha fuerza y con carácter: todo yo lo puedo porque Cristo me fortalece. Pero él vivía en santidad, hermano. No era un evangelio fingido, no era un evangelio lleno de hipocresía con un corazón negro. No. Pablo vivió un verdadero evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para ser bendecido? Vivir el evangelio de la palabra, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar de estar demostrando lo que no eres y entregar toda esa maldad que hay en tu corazón a Cristo. Entonces, cuando la entregue a Cristo y le sirva de corazón a ese Dios soberano, ni el diablo te para, porque Jehová te va a defender y te va a cuidar todo el tiempo y todos los días de tu vida hasta el final. El problema de nosotros es ese, que necesitamos arrepentirnos de corazón, que necesitamos dejar la mentira, el engaño, el chisme, la simulación, el odio, el rencor, empezar a quitar esas cosas y apartarnos de ella para entrar a la verdadera santidad. Y de una vez, entonces Dios hará contigo grandes cosas y te dará bendiciones hasta que sobre y abunden en el concepto de Dios, porque Dios es soberano. ¿Tú sabes lo evangélico que hay diciendo de que Dios le prometió un carro y Satanás no quiso y ahora Dios no le ha dado el carro? Pero venga acá, ¿y dónde está Dios entonces? ¿Tú sabes la gente que Dios me prometió esto, me prometió aquello, me prometió? Ay, pero y ahora no lo tengo porque Satanás, hermano, y alabando al diablo todo el día, hablando de él. Usted lo que tiene que someterse. Nosotros lo que tenemos es que someternos. El hombre que Dios ha depositado algo en él, el hombre que Dios le ha dado bendiciones y dones, no importa dónde esté, Jehová lo va a hacer que salga porque tú eres luz. Lo que tenemos que vivir es un evangelio de obediencia y vivir la palabra y amar la palabra y no vivir un evangelio de yo siento, sino de lo que dice la Biblia. Entonces tú vas a ser más que bendecido. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios inmutable. Amén. Es importante que veamos la cuarta evidencia. Dios es dueño de todo. Recuerde que el tema es soberanía de Dios y estoy demostrando por algunas evidencias esta realidad de la soberanía de Dios. Entonces, la cuarta evidencia es que Dios es dueño de todo. Hay un principio que el dueño de la cosa hace con la cosa lo que quiera y nadie le puede decir nada. Por ejemplo, usted tiene una casa, usted esa casa la vende, si la quiere desbaratar, la desbarata. Si usted la quiere regalar, la regala. Si la quiere dar en donación, la da en donación. Si usted la quiere dejar ahí que se pierda, la deja perder. Si la quiere desbaratar, o sea, porque eso es suyo. Y nadie puede meterse cómo usted pone los muebles de la casa. Nadie puede meterse de qué color usted la pinta porque usted es dueño de esa casa. Entonces, ¿Dios es dueño de quién? De nosotros. Y Él nos creó a nosotros. Él nos creó a nosotros. Ahora bien, ¿perdió Dios el control y la propiedad de la tierra cuando Adán cayó en pecado? Hay una teoría que dice que sí. Hay una teoría, hay un grupo que dice que Dios perdió el control de todo porque lo entregó a Adán y a Eva. Y de esa forma ahora Dios está luchando, oiga bien, para adquirir de nuevo el control y nos usa a nosotros, y por eso es la lucha entre el bien y el mal. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar.
Algunos grupos cristianos afirman esto, que supuestamente Dios le entregó la tierra a Adán, que a su vez éste se la dio al diablo. Entonces, amados hermanos, se presume que Dios está luchando para conseguirla de nuevo y que está usando la iglesia como instrumento. Pero lo absurdo de esta conjetura se pone de manifiesto cuando leemos el Salmo 24, verso 1. Léalo, usted que tiene la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y yo me atrevo a afirmar que además de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, él hace con los que están en el mundo lo que quiere. Otros versículos clarificativos de esta falsa enseñanza de que Dios perdió el control porque se lo entregó a Adán. Y con respecto a la tierra, usted lo puede buscar en Génesis capítulo 14, verso 19, Levítico 25, 23, Éxodo 9, 29, Deuteronomio 14, Josué 3, 11, Primera Crónica 29, 11, en Lucas 10, 21, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es dueño de todo. Lea Salmo 24, 1. Es una total mentira y un invento que Dios perdió el control cuando Adán y Eva pecaron. Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control ni su autoridad. Él tiene todavía jerarquía, poder. Y Él es todopoderoso. Yo quiero que tú leas la Biblia, la palabra de Dios, en donde dice Juan 3:13 que nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero hay otro texto bíblico que quiero que veamos, que es una demostración de que además de que Dios es el dueño de todo, Él hace todo lo que quiere. Él hace todo lo que quiere. Absolutamente todo lo que quiere. Y nadie, absolutamente nadie, puede cuestionar a Dios de la manera que está haciendo las cosas, con quién la está haciendo y cuándo la está haciendo. Salmo 135, 6 dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, como si Dios perdió el control cuando Adán y Eva pecó, ahora me dice la Biblia a mí que Él tiene potestad de hacer todo lo que quiere, no solamente en la tierra, sino en los mares y aún en el infierno. Esto me da paz. Esto me da seguridad a mí de que ciertamente yo estoy frente a un Dios soberano y yo no tengo que tener miedo, yo no tengo que andar llorando porque Él no ha perdido el control divino. Yo quiero decirte que tu Señor no ha perdido el control de las cosas y lo que tú estés pasando, pastor, pero mire lo que yo estoy pasando, venga a ver. Si estaría usted aquí conmigo, no dice eso, lo diré siempre, ni que yo mismo me esté arrastrando, porque Dios tiene una manera de actuar y nosotros queremos que Él actúe de otra. La quinta evidencia de la soberanía de Dios son los ejemplos del control divino. La Biblia abunda en ejemplos de la intervención divina en la naturaleza, en los asuntos políticos y aún en los pensamientos y voluntades de las personas. Si no hubiera otras evidencias, la soberanía de Dios podría deducirse de algunos ejemplos. Pero qué bueno que la palabra del Señor lo dice. Como por ejemplo este texto bíblico que yo estuve leyendo. Todo cuanto el Señor quiere lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Ana lo dijo esto también. Yo voy a leer otro texto bíblico y lo voy a buscar en el canto de Ana. Vamos a ver. Esto está en... segundo de Samuel,
Vamos a ir a 2 Samuel. Para que nosotros aquí nos demos cuenta que esa teoría que anda por ahí, de que el diablo, que Dios perdió todo por cuando Adán pecó y ahora quiere recuperarlo. Pero usted se imagina de que sirviéndole nosotros a un Dios que está haciendo ahora, que perdió lo que era de él. Pero entonces, hermano, nosotros llevamos la de perder, vamos a sufrir. No, Él tiene el control, amados. Él tiene total y absoluto control, iglesia. Por eso es que yo comencé diciendo que hay que tener cuidado quien nos enseña la palabra. Hay muchas predicaciones, mucha bulla, mucho ruido, mucha gente desgalillándose por ahí y quedando ronco, pero no enseñando. Y eso no es lo que te va a ti ayudar a vivir un evangelio genuino. Eso no es lo que te va a llevar a ti a descubrir la verdadera paz que Cristo habló. Es la palabra. Porque conocer estas verdades de nuestro Dios nos va a ayudar a nosotros a tener paz y tranquilidad y sosiego en este mundo tan cruel, en este mundo tan malo, en este mundo tan difícil. Primero de Samuel capítulo 2. Primer libro de Samuel capítulo 2. Ana, una mujer estéril, que ya Dios la bendijo, Dios le dio su bendición. Entonces, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, dice ella: oh, mi corazón se regocija en Jehová, y mi poder se exalta en él. Mi boca se ensanchó. Entonces dice en el 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Oh, gloria a Dios. Y dice ella: los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Entonces dice el 6, Jehová mata y él da vida, y él hace descender al Seol y hace subir. Aquello evangélico que desde que se están muriendo 4 gente en el barrio, empiezan a decir que el ángel de la muerte anda por aquí. Usted no se va a morir cuando lo quiera el diablo, usted se muere cuando Jehová lo determine, porque usted le sirve al Dios soberano. Y además, ¿cuál es el problema? El apóstol Pablo nos dijo que el morir en Cristo era ganancia. Entonces yo no sé qué evangelio que estamos aprendiendo hoy en día. Como que si existen 2 poderosos. ¿Acaso usted que está en Cristo y que le pertenece a Cristo se va a morir cuando lo determine el diablo? No, hermanos. No. A usted solamente lo acaba Dios cuando Él quiera. Y cuando Él lo decida, bienvenido sea. Dice Ana: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo, y guarda los pies de sus santos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Señor, está hablando de un Dios que tiene potestad, que es dueño de todo, que no depende del otro, sino depende de Dios. Depende de Dios, todo depende de Dios. Esto no es una exageración como muchos que tienen un concepto humanista de Dios quieren decir. No, esta es una verdad bíblica. Estamos frente a un Dios soberano. Dios no depende de la alabanza de una iglesia para Él manifestarse, como muchos predicadores quieren decir. Dios no depende de nadie. Dios no depende de una luz, de una bocina. Dios no depende de nadie. Si Jehová todo lo que quiere lo hace, porque Él es soberano. En una ocasión escuché a un hermano decir: no, porque Dios no se va a glorificar si ustedes no lo alaban. Pero venga acá, ¿y acaso Dios merece que lo excitemos? No, por Dios. Usted alaba a Dios en la iglesia para que Dios se glorifique. Corrijo, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es bueno, porque Él merece toda la gloria. Pero usted no puede decirme a mí que depende de que alaben al Señor para Él glorificarse, porque Dios no depende de nada. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que estamos hablando. Dios no depende de nada, porque Él es soberano. Soberano tiene que ver con que no necesita de nadie para hacer lo que Él quiere y cuando quiere, ni preguntarle a nadie. No, Él es soberano, Él hace lo que quiere. Y es importante que la iglesia entienda esto. Si usted quiere encontrar paz y verdadera tranquilidad en el evangelio,
Usted tiene que entender la soberanía de Dios. Pero teniendo una fe dual, usted no va a poder ver la gloria de Dios. Por eso es que hay gente que no ven a Dios las bendiciones del Señor. Es que no han entendido ni conocen bien al Dios que ellos dicen que sirven. Y lamentablemente, amados hermanos, tenemos muchas predicaciones. Eso es cierto. Pero sigue habiendo un deseo de oír la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucho show, mucho brinco, mucho salto y poca predicación. Y eso no es lo que va a sostener al pueblo. Eso emociona al pueblo. Y las emociones no te ayudan a ti cuando venga el diablo a atacarte con un pensamiento negativo. Las emociones no te ayudan a ti cuando venga ese diablo malo a querer sacarte de la iglesia, a querer destruir la fe. Eso no te va a ayudar. Es la palabra, es su presencia, es que tú conozcas a Dios, es que tú estés claro de quién es el Dios que tú le sirves. Por eso es importante que nosotros nos sumerjamos en la Biblia y estemos anhelando como niños recién nacidos la leche no adulterada, porque esa leche no adulterada es la que te va a ayudar a ti, esa palabra no adulterada es la que te va a ayudar a ti a entender a ese Dios soberano que tú le sirves. Entonces tú vas a tener paz, entonces tú vas a tener tranquilidad, entonces tú vas a poder vivir un evangelio genuino, un evangelio lleno de grandes bendiciones. Y lo cruzaré, porque esta es mi fe. Sí, esta es mi fe. Oh, creí, por lo cual hablé. Esta es tu voluntad. Aleluya, pueblo de Dios, despierta. Estamos frente a un Dios soberano. El soberano está en control. Así hay un eslogan aquí. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Así que hemos compartido este tema tan interesante. Estúdielo. No se siente. Estúdielo. Hermano, estudie la Biblia. Estudie la Biblia. Estudie la Biblia. Y usted verá que va a descubrir que hay paz en Dios. Que es verdad. Que es verdad que hay paz. Que hay tranquilidad. Que hay sosiego. Que hay calma. Que el evangelio es lo más bueno que hay. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, hemos aprendido 5 cosas. Número 1, ciertos nombres de Dios incluyen la idea de su soberanía. 2, ciertos atributos divinos hacen inevitable la soberanía de Dios. 3, los decretos de Dios son inmutables, lo que implica soberanía. Número 4, la propiedad de Dios sobre toda la tierra y sus habitantes implica también la soberanía. Y los ejemplos bíblicos acerca del control de Dios sobre la naturaleza, las naciones y los individuos son una dedicación o una indicación de su soberanía. Así que avance en el nombre del Señor, creyendo que usted le sirve al que todo lo puede.